Bienvenidos de nuevo. En este emocionante episodio vamos a sumergirnos en dos aspectos cruciales de Vue.js: el ciclo de vida de un componente y los watchers. Estos conceptos son esenciales para comprender cómo Vue.js gestiona la interacción y la actividad de nuestras aplicaciones. Cuando se trabaja con componentes de Vue, estos han pasado por una serie de fases que conforman lo que se define como el ciclo de vida o life cycle de un componente de Vue. Este ciclo de vida está compuesto por una serie de ganchos o hooks. Estos hooks son métodos predefinidos que llaman automáticamente en ciertos momentos, lo que permite controlar y personalizar el comportamiento de una aplicación o de un componente de Vue. Nosotros tenemos varias fases en el ciclo de vida de un componente, y entre esas fases tenemos la creación, el montaje, actualización y destrucción del componente. En la creación tenemos dos hooks, que uno es el before create, y este hook se ejecuta antes de que se cree la instancia de componente. En este punto todavía no se tiene acceso a las propiedades ni a los métodos. Luego tenemos el hook created, que este hook se ejecuta después de before create. En este punto, la instancia de componente se ha creado y tiene acceso a sus propias propiedades y métodos, pero aún no se ha montado en el DOM. Luego tenemos la parte o el ciclo de montaje. En el montaje nosotros tenemos el hook before mount. Este hook se activa antes de que el componente se adjunte o se monte en el DOM. Aquí puede realizar operaciones previas a la renderización en el DOM. Y luego tenemos el mounted, que este se ejecuta una vez que el template ha sido renderizado en el DOM. Aquí puede interactuar con el DOM y realizar operaciones de inicialización. Luego tenemos la fase de actualización y tenemos entre ellas dos hooks, como son el before update, y este se ejecuta antes que los cambios de datos sean aplicados al DOM. Puede realizar tareas previas a la actualización. Y tenemos el updated, que se ejecuta después de que los cambios de datos hayan sido aplicados al DOM. Puede realizar operaciones después de la actualización de la página. Y luego tenemos la fase de destrucción, donde tenemos el before mount, y este hook se ejecuta antes que el componente se elimine del DOM. Y tenemos el unmounted, que se ejecuta después que el componente se ha eliminado completamente del DOM. En este punto la instancia ya no es accesible y todos los elementos y observadores han sido eliminados. Entonces, para eso vamos a pasar nosotros a la parte práctica. Entonces vamos a iniciar abriendo nuestra carpeta de Vue en nuestro Visual Studio Code. Y ahora lo que vamos a hacer, aquí tenemos todos nuestros proyectos, es ejecutar un nuevo terminal. Y vamos a crear un nuevo proyecto con el comando Vue create. Y le vamos a poner un nombre, podemos ponerle ciclo vida. Enter. Y luego de dar Enter nos va a preguntar qué vamos a utilizar. En nuestro caso vamos a utilizar este Vue Router, que es el que creamos la clase anterior. Entonces hacemos Enter y ahora solo es cuestión de esperar que se descarguen todas las dependencias y todos los archivos que necesita Vue para poder trabajar perfectamente. Una vez ha finalizado la instalación, lo que vamos a proceder a hacer es a cerrar esta ventana, y ahora solo voy a abrir directamente la carpeta que contiene mi proyecto. Entonces lo que voy a hacer yo es arrastrar esa carpeta a Visual Studio Code, y acá lo tengo. Estoy trabajando sobre la raíz de mi proyecto. Entonces vamos a ejecutar, vamos a abrir un nuevo terminal, y aquí tendríamos la terminal B. Lo que vamos a hacer es ejecutar nuestro proyecto con el comando npm
run server, enter, y se nos tendría que compilar y ejecutar nuestro proyectito. Entonces ahora lo que vamos a hacer acá es presionar pues control y una de las URL que nos dio, y pues aquí tendríamos nosotros la base para nuestro aplicativo. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar los componentes acá en el src. Vamos a eliminar el componente hello world, lo vamos a mover a la papelera, y acá en las vistas vamos a eliminar el about view y el home view, y tendríamos pues de momento esto así vacío. Ahora lo que vamos a hacer es crearnos una vista que se va a llamar animales list.view, y vamos a crear otra vista que se va a llamar calculadora view. View. Entonces tendríamos nosotros estos dos componentes. Ahora lo que vamos a hacer es pues acá en animales list pues vamos a empezar nosotros creando el código. Vean, lo que tenemos es que iniciar con las etiquetas principales, que son el template, el script y el style. Perfecto. Ahora dentro del template pues podemos colocar por acá un h1 y le vamos a poner lista de animales. Luego vamos a crear un div que va a tener la clase card, y dentro de este vamos a poner un h3 que dirá un nuevo animal, un input de tipo texto que tendrá un placeholder que dirá escribe un animal, y un salto de línea. Perfecto. Vamos a agregar por último un botón que dirá agregar y guardamos. Ahora debajo de este div vamos a dejar un salto de línea y vamos a crearnos otro div, pero este va a tener la clase car, y vamos a crear un h4 que dirá animales, y finalizamos nuestro template. Ahora, importante en el script, pues ya sabemos nosotros que lo que tenemos que hacer es un export default, y en este export default vamos a poner un name que será animales list, porque así se va a llamar mi vista, animales list. Ahora en el style yo les voy a indicar que es un style scoped para que me haga el estilo solo este componente, y vamos a decir que el punto card va a tener un estilo. ¿Y qué estilo va a tener? Le vamos a poner un border que va a ser de un pixel solid de color yellow green, y guardamos. Luego le vamos a poner un border radius que será de 40 píxeles, un margin auto, width que será de 50%, un padding que será de 20 píxeles, y guardamos. Ahora vamos a darle estilo a nuestro botón. Entonces para ello lo que vamos a hacer es pues al button le vamos a dar un estilo, y va a ser un border que va a ser de un píxel solid y de color dark olive green, y guardamos. Ahora le vamos a dar un width que será de 180 píxeles, padding que será de 10 píxeles, un margin que será de 20 píxeles, y un background color
que será yellow green. Un border radius que será de 40 píxeles. Y finalizamos con un color black para la letra. Entonces guardamos y ahí tendríamos nosotros pues la vista para nuestra lista de animales. Ahora vamos a trabajar en la vista para la calculadora view. Esto lo estoy haciendo así rápido ya que el objetivo de este ejercicio en sí es ver cómo funcionan los hooks y entender mediante ellos el ciclo de vida que van a tener pues nuestros componentes, ¿verdad? Entonces pues por eso voy un poquito rápido con esto. Vamos a tener el template, el script y el style. En el template lo que vamos a hacer nosotros es iniciar con un H1 y le vamos a poner calculador. Luego un div con la clase card y luego de ello pues un table y vamos a crear un tr. Ahora dentro de este pues vamos a poner un td que será operación o p k sí operación. Vamos a tener otro td y dentro de este vamos a tener un select. Un select de momento no le vamos a poner name ni id y a este le vamos a crear pues el option. Perfecto, de momento va a quedar así. Ahora luego de eso pues veamos, después de este tr nos vamos a crear pues otro y le vamos a poner un td que dirá número 1 y debajo de él pues tendrá un td que contendrá un input de tipo number y a este le pondremos de tipo number y nos vamos a copiar esto y lo vamos a pegar y este va a ser un número 2 y pues guardamos. Ahora lo último que nos hace falta es pues acá un tr y va a tener un td y pues a este td le vamos a decir que va a tener un call span 2 y luego pues el código que le vamos a poner acá es un hr, una línea y un botón. Perfecto, entonces este botón va a decir calcular y guardamos. Entonces vamos a pasar ahora, luego de este div lo que vamos a hacer es pues un salto de línea y vamos a crear otro div y este div tendrá la clase respuesta y lo vamos a hacer en un h4 y le vamos a poner respuesta y guardamos. Ahora pues nos faltaría en el script, vamos a utilizar el export default y le vamos a poner un name y cómo se va a llamar, pues calculadora view y guardamos. Y ahora vamos a trabajar en el style que va a ser scope y comenzamos trabajando con el card, y vamos a decir que va a tener un border que va a ser de pixel solid. Bueno, eso lo podemos copiar de este card que tenemos acá. Vamos a copiarnos esto y lo vamos a pegar acá y guardamos. Luego pues vamos a tener también el botón y lo mismo, nos copiamos el estilo del otro botón que tenemos acá y lo vamos a pegar acá. Y a este solo le vamos a cambiar acá que va a tener un width del 100%. El padding pues lo dejamos, le vamos a quitar este margin y este border radius y guardamos. Entonces ya tendríamos nosotros lo del botón y ahora vamos con el table y le vamos a decir que va a tener un margin auto
y también vamos a trabajar con el select, y este va a tener un width del 100% y guardamos. Entonces pues ya tendríamos nosotros nuestras dos vistas, ¿verdad? Tenemos la vista de animales list y calculadora view. Entonces ahora lo que vamos a hacer es venirnos a nuestro router index.js y vamos a eliminar esta importación. ¿Por qué? Porque ya no la estamos utilizando. Entonces aquí vamos a importar animales list. ¿De dónde? De mis vistas. Se llama animaleslist.view. Copio y pego y ahora voy a llamar a calculadora view. ¿Y cómo se llama mi archivo? Calculadora view.view. Entonces aquí estoy diciendo que está en views, o sea acá, y se llama calculadora view, y acá animales view para la otra importación. Entonces vamos a modificar ahora acá las rutas y vamos a poner que el nombre de esta va a ser animal, y que me va a renderizar, pues me va a renderizar el componente animales list, que sería este, y me elimino este otro y simplemente pues me copio esta ruta que creé acá, y ahora esta ruta va a ser el path de calculadora. El name va a ser pues calculadora, y lo que me va a renderizar va a ser mi calculadora view. Y con eso pues podemos nosotros ya tener nuestra ruta, guardamos y ya tendríamos pues ahí perfectamente trabajando nuestro archivo index de nuestro router. Ahora nos movemos a nuestro app.view y vamos a modificar esto. Acá vamos a ponerle animales, y acá pues no nos va a dirigir a about, sino que nos va a dirigir a calculadora. Y acá le vamos a poner igual, calculadora. Y guardamos. Entonces ya con esto hemos modificado nosotros pues el nav de nuestro app y guardamos. Ahora en el estilo CSS pues le vamos a cambiar el color simplemente, y le vamos a poner un color pues 43, 53, 34 y guardamos. También vamos a agregar aquí el body y le vamos a poner un margin 0 y guardamos. Al nav le vamos a poner un background color black. A la etiqueta A le vamos a cambiar nosotros a un color white. Vamos a agregarle un text decoration none, un border color que va a ser gray, y un padding de 20 píxeles. Luego pues vamos a modificar acá este color y le vamos a poner yellow green, y vamos a poner también un border button que va a ser de un px solid yellow green, y ahí pues estaríamos finalizando con nuestro style. Ahora pues lo que nos hace falta simplemente es veamos, aquí tenemos levantado nuestro aplicativo todavía, entonces vamos a verificar. Y ahora sí, vean, aquí tenemos nosotros nuestro aplicativo, que tenemos animales y tenemos calculadora. Entonces ya tendríamos nosotros aquí trabajando nuestras dos vistas. Entonces para ello pues ahora sí vamos a empezar a ver cómo es que funciona esto del ciclo de vida. Ahora sí vamos de lleno en materia. Vaya, lo que vamos a hacer es en animales list, lo vamos a trabajar en el script. Entonces acá en el script nosotros lo que vamos a hacer acá es, después del nombre, vamos a agregar pues el data y un return.
Ahora acá lo que vamos a agregar nosotros o vamos a crear pues es una variable para guardar los animales. Entonces vamos a poner array para guardar animales y creémonos el array. Va a ser animales y lo vamos a inicializar con un array vacío. Y además de eso nos vamos a crear un nuevo animal. O sea, este va a ser el animal en singular que vamos a estar manejando. Y guardamos. Luego de esto, de tener nuestra data, pues vamos a crearnos nosotros nuestros métodos. Entonces, methods. ¿Y qué métodos nos vamos a crear? Perfecto. Vamos a crearnos un método que le vamos a poner de nombre agregar animal. ¿Y qué va a hacer este método? Lo que va a hacer es que va a tomar this.animales, ¿sí? Va a tomar mi arreglo de animales y ¿qué vamos a hacer con eso? Un push para poder agregar pues información, vea. ¿Y qué le vamos a agregar? A este le vamos a agregar el this.nuevoanimal y guardamos. Y luego de que lo hemos agregado, simplemente vamos a decir this.nuevoanimal va a ser igual a comillas vacías o a un espacio en blanco, ¿vea? O sea que vamos a limpiar nuestra variable nuevo animal. Y una vez tenemos nosotros este método, lo que vamos a hacer es utilizar los hooks, que como les mencionaba, pues los hooks ya son como funciones que vienen predefinidas. Entonces vamos a crearnos acá un hook. Entonces vamos a trabajar nosotros con los hooks para la fase de creación. Entonces tenemos dos hooks, recordemos el before create y el created. Entonces para ello lo que vamos a hacer acá es abajo de los métodos vamos a agregar algo más, que es el before create. ¿Y que me va a mostrar esto? Me va a mostrar un alert que me va a decir inicia la creación del componente. Creación del componente. Inicia la creación del componente y luego pues vamos a manejar el otro que era el created. Y con el created pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un console log que me va a decir componente creado. Componente creado, y lo que vamos a hacer acá es pues vamos a agregar manualmente pues animales. Entonces agregar animales al arreglo, y para ello pues nos vamos a crear una variable y le vamos a poner guardados, y esta la vamos a almacenar en un arreglo que dirá jirafa un animal y el otro va a ser un perro, y guardamos. Ahora lo que vamos a hacer es pues hacer un for each. ¿Y a qué le vamos a hacer el for each? Pues a guardados. Guardados.forEach. Y acá pues vamos a utilizar una función de tipo flecha, element. Y acá pues lo que vamos a decir es que this.animales.push. A ese le vamos a agregar nosotros el element y guardamos. Entonces tenemos el estado de before create, o sea cuando inicia la creación, y cuando el componente ya ha sido creado. Entonces después de este nosotros vamos a crearnos el hook que es before mount. ¿Y qué vamos a hacer? Pues simplemente un alert donde nos va a mostrar que el componente está cerca de renderizar. El componente está cerca de renderizar. Y vamos a trabajar con el mounted en el hook. O sea, cuando ya se vaya a renderizar y cuando esté renderizado. Entonces, cuando ya esté renderizado, yo voy a decir que me va a mostrar un console
console.log y me va a decir pues el componente se ha renderizado. El componente se ha renderizado. Y luego de eso pues lo que vamos a hacer nosotros es agregar el evento clic al botón. Entonces agregar el evento clic al botón y vamos a crearnos una variable que dirá btn add y esto va a ser igual al document.getElementById. ¿Y qué elemento nos vamos a traer nosotros? Pues le vamos a poner de ID btn add y guardamos. Perfecto. Entonces luego de esto vamos a decir nosotros que btn add event listener. Entonces le vamos a poner aquí un listener. ¿Y cuál va a ser? Pues cuando hagan clic sobre ese botón, ¿qué va a suceder? A this.agregar animal. Entonces cuando hagan clic sobre el botón, me va a mandar a llamar esta función, que sería esta de acá. Vamos a continuar. Vea, ya trabajamos nosotros con el ciclo de vida del montaje. Ahora vamos a trabajar con el ciclo de vida de la actualización. Para ello vamos a utilizar el hook que se llama beforeUpdate. beforeUpdate. ¿Y qué vamos a hacer con el beforeUpdate? Pues simplemente vamos a mostrar un alert que nos va a decir el componente ha sufrido un cambio en las propiedades o estado. El componente ha sufrido un cambio en las propiedades o estado. Perfecto, guardamos y pues ahora vamos a trabajar nosotros con el updated. ¿Y qué vamos a hacer acá? Pues lo que vamos a hacer es simplemente mostrar un console.log y le vamos a decir el componente se ha actualizado y el DOM ha sido modificado y guardamos. Entonces tendríamos nosotros ya contemplado acá el ciclo de vida de la actualización. Ahora vamos a trabajar con el ciclo, con la fase del ciclo de vida que sería la destrucción. Para ello vamos a utilizar el hook que es el beforeMount. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente mostrar un alert que nos va a decir lo siguiente. El componente iniciará a desmontarse. El componente iniciará a desmontarse. Y por último pues vamos a trabajar con el unmounted o desmontado, unmounted, y esto lo que va a hacer es mostrarme un console.log que me va a decir que el componente ha sido desmontado. Y pues guardamos. Entonces pues ahora lo único que nos va a hacer falta es modificar nuestro template. Para ello lo que vamos a hacer es que pues en nuestro input type text que le pusimos escribe un animal, le vamos a agregar además de eso el bmodel, ¿sí? Para poder estar leyendo la información, y le vamos a poner nuevo animal, ¿sí? Porque nosotros estamos almacenando acá en nuestra variable el nuevo animal. Entonces pues aquí lo vamos a manejar con bmodel. Luego de eso recordemos que al botón nosotros le agregamos un ID que era pues btn agregar, btn add. Entonces pues guardamos. Y por último lo que vamos a hacer es que acá debajo de donde pusimos animales, aquí vamos a mostrarlo, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a hacer con una etiqueta p. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nosotros el before
y de qué. Vamos a utilizar el before y lo que vamos a hacer acá es pues in animales. Y como voy a destructurar cada animal, pues lo voy a guardar en una variable animal y voy a guardar su index. Entonces acá yo puedo decir ahora cuál va a ser la key. El key va a ser pues mi index y guardamos. ¿Y qué voy a estar mostrando yo en este párrafo? Pues voy a mostrar los animales. Le vamos a poner pues animal y guardamos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es verificar en el navegador y aquí tengo, vaya. Perfecto. Vaya, aquí vamos a iniciar desde cero. Lo que voy a hacer yo ahorita es simplemente pues actualizar. Y aquí me dice el primer alert, que me dice que la creación del componente está iniciando. Si se fija, pues aquí no hay nada, ¿verdad? Entonces ahorita lo que está haciendo es creando el componente. Y yo le voy a decir que aceptar. Entonces ahora me dice que el componente está cerca de renderizar. Es decir, que en este punto ya estaríamos trabajando sobre el montaje. Entonces ya pasó la parte de creación y ahorita vamos en el montaje. Entonces ahora aquí ya tenemos pues el montaje, vea. Ahora nosotros podemos verificar, nos venimos acá a inspeccionar y nos venimos a la consola. Entonces me dice que el componente fue creado y el componente se ha renderizado. Vamos a verlo nuevamente. No tengo nada, ni mensaje, ni tengo aquí nada. Entonces ahorita está iniciando la creación del componente. Le doy en aceptar y me dice que el componente ya fue creado. Entonces ahora el componente está cerca de renderizar. Yo le digo pues aceptar y hasta este punto pues ya renderizó y aquí me dice que el componente ha sido renderizado. Entonces ahora teníamos nosotros la actualización, es decir que él leía si había algún cambio. Entonces verifiquemos. Yo voy a hacer un cambio, voy a poner aquí otro animal y como yo escribí, entonces me dice que el componente ha sufrido un cambio en las propiedades o en el estado. ¿Por qué? Porque pues, yo escribí acá sobre este input. Entonces le vamos a decir aceptar y me dice el componente se ha actualizado y el DOM ha sido modificado. Es decir que cada vez que yo escriba eso va a estar sucediendo. Entonces yo escribí una G y ahora escribí una A. Y me dice pues nuevamente el mensaje, vean, ya se actualizó 2 veces. Lo vuelvo a hacer, se actualizó 3 veces y 4 veces. Entonces por cada vez que yo hago cualquier mínimo cambio, él lo está detectando y se actualiza el DOM, pero actualiza únicamente este componente. Ahora, si yo hago clic en agregar, me dice que ha sufrido un cambio en las propiedades o estado, porque el botón cambió de estado también porque yo hice el evento clic. Aceptar y ahora pues ya me dice que el componente se ha actualizado nuevamente y ahora sí, vea, ya me lo actualizó. Ahora ¿qué voy a hacer? Voy a cambiarme a la vista de calculadora. Ahora me dice que el componente iniciará a desmontarse, es decir que ahorita está montado. Si yo le doy a aceptar, simplemente demuestra el mensaje que el componente ha sido desmontado. Entonces todos esos son las fases del ciclo de vida de un componente, ¿sí? Ahí vimos desde la creación, el montaje, la actualización y la destrucción del componente. Primero se crea el componente, es decir, como mi contenedor vacío. Una vez mi contenedor está creado, pues vamos a la parte del montaje o ensamblaje, ¿verdad? Entonces, en la parte de ensamblaje o montaje, pues pone todo mi documento. Luego en la actualización él está leyendo si algo se actualiza, si algo cambia. Y por último, si salgo de ese componente, pues me está marcando ahí la parte de la destrucción. Y podemos manejar nosotros, gracias a los hooks o componentes o funciones que ya trae pues Vue, podemos nosotros leer pues cuando antes de que se suceda la creación de un componente, cuando se está creando, antes del montaje, cuando ya fue montado, antes de la actualización, cuando ya fue actualizado, antes del desmontaje y cuando ya ha sido desmontado. Todo eso podemos nosotros manejarlo y saber pues cómo es que ha venido sucediendo todo eso. Entonces, una vez explicada esa parte, vamos a pasar nosotros a los watchers. Que los watchers de Vue pues son observadores que reaccionan al cambio de una propiedad definida en la instancia de Vue.
permiten ejecutar una función cada vez que una propiedad del componente cambia su valor. Para ello pues vamos a ver el ejemplo práctico. Lo que vamos a hacer es pues ahora pasar a la parte de mi otro componente, que era el de calculadora view. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vámonos a la parte del script y acá pues después del name vamos a agregar nosotros data y vamos a agregar el return. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear aquí una serie de variables que primero pues vamos a tener un arreglo para las opciones del select. Entonces vamos a crear ese arreglo y le vamos a poner operaciones. Y luego pues nos vamos a crear una variable que nos va a servir para guardar la respuesta. Y le vamos a poner de nombre pues resultado. La vamos a inicializar en 0 y nos vamos a crear ahora pues otra variable que nos va a servir para guardar la opción del select seleccionada. Y le podemos poner operación que la vamos a inicializar en 1. Y luego pues vamos a crearnos pues dos variables donde vamos a guardar los números de los inputs, que sería pues número 1 y número 2. Entonces, variables para números input. Y pues le vamos a poner número 1. Vamos a inicializar en 0. Y número 2. Que la vamos a inicializar en 0 también. Y guardamos. Ahora que ya tenemos nosotros pues nuestra data, vamos a pasar a crear los métodos con, ya sabemos nosotros, methods. Entonces ahora voy a crear acá un método que se va a llamar calcular. ¿Y qué vamos a hacer con este método? Vaya, lo que vamos a hacer es pues almacenar dos operaciones, pero entonces lo que vamos a hacer acá es verificar cuál de las operaciones se va a realizar. Para ello lo que vamos a hacer es decir if si this.operación, si mi operación es igual a 1, pues me va a realizar acá, vamos a decir que this.resultado va a ser igual a this.número 1 más this.número 2. Entonces pues sería eso. Y luego pues vamos a hacer un else if. Y en este que vamos a verificar. Pues me voy a copiar esta condición. Si es número 2. ¿Qué va a realizar? Va a realizar esta otra operación. Entonces la operación que va a realizar ya no sería una suma sino una resta. Este es un ejemplo bastante sencillo porque la idea es ver cómo es que funcionan estos watchers. Entonces ahora que ya tenemos nosotros esto, veamos, tenemos aquí nuestro data, tenemos aquí nuestros métodos, vamos a crear el watcher. ¿Y qué es el watcher? Pues lo que va a hacer esto es estar pues viendo cuando suceda algún cambio. Entonces yo voy a utilizar el mounted para así pues poder ejecutar algo cuando suceda este hook. ¿Sí? Ya vimos nosotros en el ejemplo anterior que estos son hooks que me sirven para el ciclo de vida, ¿verdad? Entonces el mounted se va a ejecutar una vez que el template ha sido renderizado. Así es que lo que va a ejecutar o lo que va a realizar es el this.operaciones push. Operaciones push. Perdón, no era operaciones, sino que operaciones. Vaya, operaciones en punto push. Entonces, cuando nosotros o cuando detecte, view que está ejecutando o se ha renderizado más bien mi componente, lo que va a hacer es asignar valores, ¿sí?
asignar valores y va a decir pues el ID va a ser igual a 1 y el nombre va a ser suma. Entonces aquí voy a crear mis operaciones y pues esto me lo voy a copiar y el siguiente pues no será suma sino que resta y el ID sería 2. Entonces él está pendiente, vea, cuando se haya renderizado lo que va a hacer es agregarme esto a mis operaciones que tengo acá. Entonces lo que estoy haciendo básicamente es, tengo mi método calcular y yo voy a almacenar pues mis operaciones, ¿sí? Entonces cuando esté renderizado mi componente, lo que va a hacer es asignar a operaciones el ID y el nombre de cada una de las operaciones y yo pues tengo 2. Entonces por eso estoy verificando acá estas 2. Entonces luego que ha hecho eso, lo que vamos a hacer nosotros es pues trabajar en el select, ¿sí? Porque si estoy llenando esto es para algo, ¿verdad? Entonces en el select yo lo que voy a hacer es acá tenemos el select, es utilizar el vModel, ¿sí? vModel y le vamos a poner operación y guardamos. Entonces aquí tengo yo mi vModel operación, porque acá voy a estar leyendo yo la operación que voy a estar seleccionando, que de momento pues tiene 1 por defecto, ¿verdad? Entonces luego voy a trabajar en mi option y para mi option acá pues yo voy a utilizar el before y con este before ¿qué voy a hacer? Primero voy a leer pues una opción y le voy a poner un iterador, un index. ¿En qué? Pues en operaciones. Sí, en operaciones, en mi regla operaciones. Ahora lo que voy a hacer yo pues es asignarle un key que va a ser i y le vamos a agregar el value, puntos value, y le vamos a decir que va a ser pues mi opción punto id. ¿Y qué me va a mostrar? Pues me va a mostrar mi opción punto nombre y guardamos. Entonces aquí tendríamos que sería nuestra opción punto nombre, porque aquí lo estamos agregando id y nombre. Y ahora pues lo último que nos faltaría es acá en este input. En este input primero lo que vamos a hacer nosotros es agregar con vModel el número 1, ¿sí? Porque vamos a estar actualizando nuestra variable número 1 y pues obviamente vamos a hacer lo mismo con el otro input, solo que aquí va a ser número 2 y guardamos. Entonces ya tendríamos nosotros esa parte resuelta. Ahora nos falta el botón, que al botón le vamos a decir que va a tener un evento que va a ser @click y que va a ejecutar, pues va a ejecutar el calcular y guardamos. Entonces al hacer clic sobre él va a ejecutar esta función. Y por último tendríamos la respuesta, donde vamos a mostrar el resultado, que pues el resultado está inicializado en 0, pero al hacer clic va a ejecutar esto y aquí pues le va a asignar el valor de la operación que se realice. Entonces ahora pues guardamos y nos movemos a nuestro aplicativo y aquí está nuestra calculadora. Vamos a actualizar y perfecto, aquí tenemos nuestro aplicativo y aquí tenemos pues suma y resta. Podemos seleccionar pues cualquiera de los dos y vamos a ingresar las cantidades. Vamos a ponerle aquí un 4 y aquí un 5 y vamos a dar clic sobre calcular y me muestra pues que es un 9. Entonces, ¿para qué me va a servir un watcher? Vaya, me va a servir porque yo ahorita tengo que hacer a fuerza pues clic sobre calcular. Entonces vamos a verificar qué pasa si yo utilizo un watcher. Entonces lo que vamos a hacer es, acá después del mount, vamos a agregar un watch. ¿Y qué vamos a hacer? Pues primero vamos a ejecutar algo cuando se cambie la opción del select. Cambio de opción de select. Entonces él va a estar pendiente cuando suceda un cambio en la opción del select. Él va a estar viendo eso, ¿verdad? Si sucede un cambio pues va a realizar algo. Entonces vamos a decir que operación y vamos a especificar nuevo valor y antiguo valor. ¿Sí? Entonces vamos a tener nuestra función operación y va a recibir un nuevo valor y un antiguo valor.
Entonces ahora lo que vamos a hacer nosotros es pues, verificar, if, y vamos a decir nuevo valor sea diferente del antiguo valor. Siempre que sea diferente, lo que va a hacer es this.calcular y guardamos. Ahora lo que vamos a hacer es pues ejecutar para cuando se cambia el valor del input del número 1. Entonces nosotros aquí lo que estamos haciendo es operación, ¿ok? Entonces estoy haciendo referencia a esta operación, ¿sí? Cuando detecte que hay un cambio en esa variable operación, voy a tener un nuevo valor y un antiguo valor. Cuando estos valores sean diferentes, es decir, si él detecta que hay un cambio, pero se mantiene el mismo valor, pues no hace nada, deja todo normal. Pero si detecta un cambio, va a ejecutar el calcular. Entonces yo puedo hacer lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer para cambio de valor en input número 1. ¿Y qué va a hacer? Pues vamos a decir número 1. ¿Qué va a recibir este número 1? Pues va a recibir un nuevo valor y un antiguo valor. Entonces vamos a ejecutar esta misma función, ¿sí? Si él detecta que el nuevo valor y el antiguo valor son diferentes, va a ejecutar la función calcular. Y esto me lo puedo copiar y lo voy a pegar acá, solo que ahora ya no va a ser para número 1, sino que para número 2. Y guardamos. Entonces, ahora yo aquí agregué mi watch. Entonces, aquí tengo yo mi watch. Entonces, cuando yo ejecuto el watch, aquí voy a poner pues cada uno o cada una de las variables que voy a estar verificando, que voy a estar viendo. ¿Vea? Si operación, es decir, si esta operación surge algún cambio, me va a ejecutar la función de calcular nuevamente, que es la función que tenemos, veamos en mis métodos acá. Por otra parte, si detecta un cambio en número 1, acá lo que va a hacer es ejecutar calcular nuevamente. Y si lo detecta en número 2, acá, o sea, si detecta un cambio en esta variable, también lo que va a hacer es ejecutar nuevamente el calcular. Entonces, mi variable lo que va a recibir acá es un valor nuevo y un valor antiguo. Va a validar que estos valores sean distintos para ejecutar calcular, ya que si son iguales, pues obviamente no lo va a ejecutar. Entonces guardamos y ahora pues verifiquemos algo. Vaya, si yo acá por ejemplo le pongo un 3, de una me muestra pues el resultado. Fíjense ahí, yo le voy a poner 5 y ahí me muestra el resultado. Le voy a poner 9, me muestra el resultado. Si yo cambio la opción, me muestra el nuevo resultado. Si yo selecciono y dejo la misma, pues no hace nada, ¿vea? Entonces, de esta manera es que se trabaja con los watchers. Es pues bastante interesante lo que hemos aprendido el día de ahora. Recapitulando, pues aprendimos acerca de los watchers, que esto es lo que me ayuda pues a estar pendiente, vea si hay algún cambio, lo guarda automáticamente o ejecuta lo que yo necesito automáticamente, ¿vea? Sin necesidad de estarle haciendo clic al botón de calcular, él me lo está ejecutando. Y teníamos el otro pues que lo que hace es pues mostrarme ahí, vea, mediante los hooks el ciclo de vida de mi componente. Aquí pues yo me fui a animales y me dice que inicia la creación del componente. Sí, aquí está iniciando, como quien dice, poniendo el recipiente para el componente y ahora el componente está cerca de renderizar. Sí, porque el componente ya fue creado. Ahora me falta renderizar el código que necesito mostrar. Pues aquí ya está por renderizarse. Y aquí pues el componente ya se renderizó. Ahora si detecto un cambio, y lo voy a poner aquí por otro animal, me dice que un componente ha sufrido cambio en las propiedades o en el estado. Entonces cuando detecto un cambio también lo puedo leer. Y aquí me dice que ya se actualizó el DOM, porque obviamente ya me mostró aquí, vea la letra. Le puedo dar clic en agregar y ya detecta que ha habido un cambio en propiedades o estado, porque aquí cambio de estado, a estado clic. Y le vamos a dar aceptar. Entonces aquí volvió a mostrarme el mensaje y ya cambió esto. Si yo salgo, me dice que el componente iniciará a desmontarse y el componente ha sido desmontado. Entonces eso ha sido lo que aprendimos el día de ahora.
Espero que les haya parecido algo bastante interesante, que hayan aprendido bastante. Usen su imaginación para saber cómo utilizar esto. Y pues nos vemos en un próximo video. Gracias.